El camino del reino. Chaclacayo, domingo 22 de agosto del 2021. Las lecturas de este domingo están tomadas de Josué 24, 1 al 2, letra A, del 15 al 17, el versículo 18b. El Salmo 34, entre paréntesis 33, versículos 2 al 3, 16 al 23. La segunda lectura es de Efesios, capítulo 5, versículos del 21 al 32. Y el Evangelio está en Juan, capítulo 6, versículos del 60 al 69. El tema de hoy: o te quedas o te vas. En esta primera lectura encontramos a la ciudad de Siquem. Siquem de Samaria era una ciudad cananea construida hacía 4000 años atrás. Fue la primera capital cismática del reino del norte de Israel. En Siquem tuvieron lugar dos importantes asambleas, la más antigua a finales del segundo centenio, para reunir a todas las tribus en un proyecto común, el nacimiento de un nuevo pueblo de gente sencilla que tiene a Yahvé como su Dios. ¡Qué hermoso! Es como los recién casados, dispuestos a ser fieles el uno con el otro y amarse y respetarse hasta que la muerte los separe. Tristemente, la esposa, el pueblo de Israel, no llegó a ser esa esposa fiel que Dios deseaba. Y de esa historia de amor se trata toda la Biblia. Iniciemos la lectura de Josué 24 con el versículo 1. En aquellos días, José reunió las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, a los jefes, a los jueces y a los magistrados, y se presentaron ante Dios. Josué dijo a todo el pueblo: si os resulta duro servir al Señor, elegid hoy a quién queréis servir, si a los dioses a los que sirvieron vuestros antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis. Que yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de Egipto, de la casa de la esclavitud, quien hizo ante nuestros ojos aquellos prodigios y nos guardó en todo nuestro peregrinar y entre todos los pueblos por los que atravesamos. También nosotros serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. En esta primera asamblea de Siquem, el pueblo elige, toma decisiones, quedarse con Yahvé o irse tras otros dioses. Hoy, por ejemplo, yo no estaría grabando este tema si no se hubiesen tomado las decisiones correctas. Alex Huánuco, miembro del pequeño rebaño de ñaña, junto con su esposa Gisela y su hija Luana, me acompañaron a visitar la tumba de Tom, en Campo Fe de Huachipa, alrededor del mediodía, sin saber que había ocurrido un grave accidente de 2 tráilers a la altura del puente Huachipa, que bloqueó la entrada a Huachipa así como la bajada a Lima. No se imaginan la cantidad de carros que empezaron a acumularse y a embotellarse en la avenida Prialé. Después de almorzar nos disponíamos a regresar a Chaclacayo, pensando que ya el tráfico había pasado. Nada que ver, era un pandemonio. Habían carros por todo Huachipa, no había calle que no estuviera bloqueada. Entonces Gisela le dijo a Alex: habría que ir a Lima. Y él tuvo que tomar una decisión: seguir buscando una ruta
por entre los cientos de carros que habían en cada calle en la que volteábamos, o arriesgarse a bajar a Lima. Bajar a Lima fue su decisión y fue la única solución. Pudimos llegar a Chaclacayo alrededor de las 9 de la noche. A veces sucede que por temor no tomamos decisiones y pensamos en que seguir haciendo lo mismo, aunque no funciona, nos va a llevar a un diferente destino. No es así. A veces se necesita tomar decisiones arriesgadas para encontrar un final distinto. Oremos con el Salmo 34. El responsorio es: gustad y ved qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor miran a los justos. Sus oídos escuchan sus gritos. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos, ni uno solo se quebrará. Gustad y ved qué bueno es el Señor. La maldad da muerte al malvado, y los que odian al justo serán castigados. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. Gustad y ved qué bueno es el Señor. La segunda lectura tomada de la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos del 21 al 32, nos hablan justamente de tener un matrimonio idóneo, como en la primera lectura, el matrimonio entre Yahvé e Israel. Como cuando yo le decía a Tom, mi difunto esposo, donde manda capitán, no manda marinero. Y es que él era el capitán de nuestro barco. Por eso, Pablo nos exhorta: hermanos, sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo, las mujeres a sus maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él, que es el Salvador del cuerpo, como la iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Vamos a detenernos un ratito aquí, porque creo que Jesús hizo lo que menciona Pablo, pero en Juan 13. Cuando él lava los pies a sus discípulos, Pedro se rehúsa, pero cuando Jesús le dice que si no lo hace, no tendrá nada que ver con él, le pide que le lave las manos y la cabeza. Y Jesús le responde que no, verso 10 de Juan 13. El que se ha bañado solo necesita lavarse los pies porque está completamente limpio. Y ustedes están limpios. Y miren en Juan 15:3. Dice: ustedes ya están limpios gracias a las palabras que les he comunicado. ¿Se dan cuenta? Cuando estudiamos la palabra de Dios, somos bañados en el agua del Espíritu y limpiados por el poder de la palabra que es vida. Podemos ahora continuar con Efesios 5.
Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso, dice Pablo, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Pablo mencionó al Génesis 2, verso 24, que para mí significa el verso de la creación de la primera institución del reino, el matrimonio. Ahora nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 60 al 69. Muchos discípulos, por si acaso, los discípulos de Jesús, le dijeron: «Es duro tu modo de hablar». Me sorprendió ver en el original griego la palabra duro, que significa esclerótico. Bien, comencemos a leer Juan 6:60. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: «Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso?». Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: «¿Esto os escandaliza? ¿Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y con todo, hay algunos de vosotros que no creen». Recomenzando el tema del griego duro como esclerótico, pues precisamente la primera parte, muchos discípulos de Jesús dijeron: «Es duro su modo de hablar». Esos corazones escleróticos no podían aceptar la palabra de vida que los podía salvar. Entonces, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: «Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: «¿También vosotros queréis marcharos?». Simón Pedro le contestó: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios». Sí, hermanos, la palabra de Jesús es espíritu y es vida. Cuando leemos su palabra, les recomiendo hacerlo varias veces, según el texto que han escogido, como si estuvieran saboreando una deliciosa comida. Quédense allí, sigan leyendo. Luego del todo el texto, escojan el versículo que más les gustó o que más les impactó y pregúntense, usando la pequeña pedagogía del Padre Ignacio Larrañaga, y contesten al versículo que les impactó: ¿qué me dice este verso? ¿Qué me enseña este verso? Responde. ¿Qué me pide Dios a través de este versículo que inicie o que deje de hacer? Vuelve a leer ese versículo escogido que has respondido con la pequeña pedagogía. Hazlo varias veces. De esa manera es como conversas con Dios. Él te cuestiona, tú le contestas. Y es de esta forma que se bebe la sangre de Cristo. O te quedas con el Señor o te vas tras tus propios ídolos, que ocuparán el lugar de Dios en tu corazón. Esa es la decisión que se toma cada día. Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.